y justamente queremos seguir analizando aciertos, desaciertos del gobierno, y para ello tenemos a ciertas personas que hoy siguen acompañándonos durante esta mañana. El doctor Christopher Martínez, politólogo, docente del Departamento de Administración Pública y Ciencias Políticas, UDEC. Bienvenido, Christopher. Es como siempre un gusto tenerte aquí en este espacio. No, un gusto para mí, muchas gracias por la invitación. Acompañado de Violeta Montero, socióloga y directora de CREA Sur. Violeta, un gusto también que nos puedas acompañar en esta oportunidad. También, muchas gracias, mucho gusto. Y también del Departamento de Administración Pública y Ciencia Política. Colega. Fue mi error. Bueno, partir hablando sobre la importancia de hitos como estos anuncios tan importantes que se van a dar hoy día a las 11 de la mañana. ¿Cuál es la importancia de generar justamente este feedback con la gente a través de distintos medios y el poder reconocer tantas cosas interesantes que se han formado en estos ya 15 meses de gobierno? Sí, yo creo que la importancia tiene que ver pensando en lo que ocurrió el año pasado, o sea que el presidente subió en la encuesta precisamente la primera semana después del discurso y la segunda semana, precisamente porque también el presidente Boric ha mejorado su capacidad de oratoria, su capacidad de hablar, y en el fondo yo creo que ha sintonizado bien cada vez que ha hecho este tipo de instancias. Y ahora en el fondo le toca un escenario súper complicado y que en el fondo después de las derrotas electorales no puede caer más abajo. Por tanto yo veo el discurso como una acción en la que el presidente puede tomar y marcar la agenda con anuncios, con una visión positiva de lo que se ha hecho, hablar del legado, ¿cierto? Y por tanto lo veo como algo positivo para sentar cuáles van a ser los puntos centrales de su administración en los próximos 3 años. Sí, y Violeta, bueno, respecto a lo que se rumorea o se espera, algunos temas tentativos que van a marcar esta agenda, derechos sociales, todo lo que hay en torno a la seguridad, dentro de lo que se espera además, pero hay algo súper importante y algo que hemos abordado, y bueno, ustedes de CREA Sur también, el descentralizar novedades para las regiones y bueno, y lo que nos importa a nosotros, Biobío y Ñuble. Así es, sí, pues hemos tenido oportunidad de conversar de esos temas acá. Yo creo, como bien dices, que efectivamente los temas que están marcando la agenda están vinculados a seguridad en el amplio sentido de la palabra, seguridad, ¿cierto?, vinculada a la delincuencia, seguridad social, aquellos aspectos vinculados al tema económico también son los temas centrales que van marcando, yo diría, las agendas, en los cuales hay algunas noticias que seguramente se van a contar, que son las que sabemos, ¿no? Todas las iniciativas e inversiones de recursos en materia de seguridad, todas las acciones en materia también de seguridad social, las 40 horas, seguramente es uno de los temas, ¿cierto?, que se está planteando principalmente, algunas intervenciones en materia de salud, el copago cero vinculado a FONASA, ¿cierto?, ese tipo de noticias. Pero efectivamente en esta materia que hemos conversado varias veces, en este mismo espacio vinculado a temas de descentralización, a temas de regionalización, yo creo que no hay buenas noticias. Hemos tenido recientemente, ¿cierto?, la presentación de la Asociación de Gobernadores Regionales señalando que uno de los compromisos y acuerdos, que era la eliminación de la figura del delegado presidencial, no es algo que se haya cumplido. Hay una propuesta, ¿cierto?, en el Parlamento que cambia, ¿cierto?, de algún modo o aborda este tema, pero que no, de nuevo, ¿cierto?, entrega competencia a los gobernadores regionales, que son nuestras autoridades electas, y me parece que en eso sí hay un debe, como en varias otras materias, que seguramente las seguiremos conversando acá con Christopher, en materia educativa, en materia económica también, y todos estos flancos que sabemos se siguen enfrentando en temas sociales y también de seguridad. Sí, Christopher, ya vamos a revisar algunas encuestas que nos hacen comprender que el tema crucial hoy día para la gente en la calle es justamente la seguridad. ¿Qué pasa con el plan Calle Sin Violencia y de qué manera se puede implementar de mejor manera para que la gente esté tranquila en las calles? O sea, yo creo que lo que va a hablar el presidente va a destacar primero en el fondo la reducción de los delitos en el último tiempo, o sea, con el plan de Calle Sin Violencia, por ejemplo, la renovación de los estados de emergencia en la Araucanía y también la disminución supuestamente de la violencia rural, como la detalla el presidente, aunque había, creo que, un reporte de la multigremial que estaría saliendo ayer o hoy día, que hablaba en el fondo de que había aumentado. Pero en el fondo yo creo que el presidente se va a jugar en eso. Y yo creo que estratégicamente debiera en el fondo girar de lo que era su plan inicial del 11 de marzo del año pasado y centrarse, como decía Violeta, en el tema de las 40 horas, en el salario mínimo, en el copago cero, en todas estas medidas sociales que van muy en línea también con lo que es su agenda, tan solo que es una segunda agenda. La primera, con reforma tributaria, está derrotada por el momento, pero en el fondo perfectamente puede avanzar en eso, y si se centra en esos temas, en esta cuenta pública, yo creo que podría salir en el fondo de una manera más positiva y complementando un poco con los datos sobre seguridad, aunque la gente sigue percibiendo de que la delincuencia es un tema importante, de los delitos de mayor connotación social y brutales que hemos visto en las noticias en nuestra zona y en Santiago, también obviamente causa un impacto negativo sobre la gestión del gobierno en estos temas.
Claro. Queremos revisar algunos comentarios también de parlamentarios de nuestra zona para ir comentando y también qué son las expectativas en torno a ellos también de esta cuenta pública. En esta oportunidad, Eric Aedo. El gobierno tiene algunos anuncios importantes que recordar este 1 de junio que han sido efectivamente logros. Sin duda, el royalty minero yo lo destacaría entre las cosas importantes con impacto en las regiones, como en la región del Biobío, en donde este royalty minero va a significar que lleguen durante el año 2023 16.000 millones de pesos adicionales a la región y el próximo año 33.000 millones adicionales que esperemos que seamos capaces de ocupar de buena manera, no solo en proyectos de carácter clientelar, sino que empujen el desarrollo de la región del Biobío. Por otro lado, también es una buena noticia el aumento, ¿no es cierto?, del salario mínimo que va a impactar en 1 millón de personas que viven en distintas comunas del país y obviamente también en la región del Biobío. También me parece importante los avances que hemos tenido en los temas de seguridad ciudadana. Este es un tema que no era parte de la agenda del gobierno del presidente Boric, pero ha entrado con toda fuerza, dado la sensación de inseguridad creciente que existe en nuestras ciudades, o como el Tren de Aragua, lamentablemente hoy día operando en la ciudad de Concepción, situación que advertimos con antelación, pero no se quiso escuchar. Todos los temas que tienen que ver con robo de madera, con los temas de violencia, me parece que son temas que el gobierno tiene que asumir aún con mucho más fuerza, con mucho más fortaleza. Acá no se trata que quienes están detrás del crimen organizado son víctimas de un sistema social. Acá hay gente que ha tomado la decisión de hacer del crimen organizado, de la delincuencia, de la violencia, una forma de vida, y eso hay que asumirlo con esa realidad y no andar culpando a los ciudadanos honestos de los problemas de la delincuencia. Creo que estos son los temas que tienen que estar hoy día en la agenda y obviamente también todo el tema de salud, y yo espero que el gobierno en los temas de salud exista la salud privada, exista la salud pública, pero también se tomen decisiones fundamentales en relación a los cuidados de salud de los más pequeños, de los niños que hoy día la están pasando muy mal en la región del Biobío. Ahí escuchando la frase de Eric Aedo, parlamentario acá de nuestra zona, y claro, este guiño también en torno a las ISAPRE, a lo que ocurre, lo que tú indicabas, Violeta, anteriormente respecto al copago cero con los usuarios de FONASA, lo que significa temáticas de salud que son dentro de los ejes siempre fundamentales dentro de todas las temáticas que marcaron en octubre de 2019 y que siguen marcando la agenda hasta la fecha. Completamente. Yo quisiera retomar uno de los aspectos que plantea el diputado, ¿cierto?, respecto del royalty minero, porque esta discusión es una que se abre fuertemente, de nuevo, vinculado a materias de regionalización. Han ocurrido en la región en esta época y en los servicios públicos, ¿cierto?, a propósito también de la ley de transparencia y participación ciudadana, múltiples cuentas públicas, ¿no? Hace poco fue la cuenta de la delegada presidencial, ayer fue la cuenta del gobierno regional. Entonces quiero decir que cuando estamos pensando en estos nuevos recursos para la región, la pregunta es con qué intención esos recursos, con qué programación esos recursos se van a invertir en la región. Y me parece que hoy día los gobiernos regionales están mirando alternativas de planificación regional, de planificación de políticas públicas territoriales, buscando los intersticios por los cuales actuar, ¿cierto? Porque está la impresión de que entonces a nivel central esta lógica que es top-down, ¿cierto?, que es por sectores, no permite entonces responder a las necesidades territoriales. Yo creo que la discusión del royalty minero, de esa inversión, que ya hemos escuchado cifras, ¿cierto?, desde economía respecto de cuánto corresponde a cada territorio, a cada comuna, es una oportunidad para que efectivamente podamos abordar los problemas regionales, ¿cierto?, con mucha mayor pertinencia. Quiero cerrar diciendo que efectivamente en esta idea los grandes temas son comunes, ¿no? Se repiten en los distintos niveles, no es que estemos hablando de temas distintos, la pregunta es con qué énfasis, ¿cierto?, los abordamos. Claro. Entonces, temas vinculados a seguridad sin duda, temas vinculados en nuestra región a la gestión de emergencias. Vivimos en el verano las terribles, ¿cierto?, consecuencias del centralismo frente a la gestión de los incendios. Por lo tanto, la gestión de emergencias y lo medioambiental, ¿cierto?, lo social sin duda, la salud en primer lugar, la reactivación educativa, que ha sido uno de los temas que también es foco de las acciones del gobierno y que en nuestra región sin duda también es importante. Los temas vinculados a educación, a innovación, ¿cierto?, a innovación que genera conocimiento y que genera, por lo tanto, aporta al desarrollo regional, son temas que son importantes, pero que creo yo
y en eso he mantenido, ¿cierto?, una visión, requieren mirada regional y propuesta regional. Requieren que los actores regionales tengamos ahí un rol en decir hacia dónde podemos invertir, cuáles son nuestras fortalezas y dónde están nuestros principales problemas públicos. Así que me parece que no es que tengamos en este cruce de niveles de gobierno, ¿cierto?, subnacionales, mucha diferencia en las grandes temáticas, pero sí creo que tenemos diferencia en nuestras prioridades y en la identificación de problemas públicos y sobre todo en la identificación de los actores que pueden potenciar esas transformaciones que son tan necesarias. Si me suman las palabras con respecto al royalty minero, cada territorio tiene que tener su capacidad de formar parte de manera independiente como país y por lo mismo, ¿cierto?, se habla de un total de 450 millones de dólares adicionales a gobiernos regionales y municipios, es lo que se espera, ¿cierto?, repartir. ¿Qué te parece esta cifra y de qué manera es tan importante justamente esta independencia de las distintas regiones? O sea, es fundamental para descentralizar Chile. O sea, el diagnóstico yo creo que es poco discutido sobre el nivel de centralización que tiene el país y que por tanto este dinero, porque en el fondo la descentralización en términos formales no sirve si no hay plata detrás. Entonces acá llegan los recursos y sí podría concretarse, pero eso también implica un desafío institucional en el sentido de que hemos visto los casos de corrupción y malversación de fondos a nivel, por ejemplo, de municipio, a nivel subnacional, porque los controles son mucho más débiles que los que existen en el nivel central. Entonces, en ese sentido, el país necesita quizá de nuevos organismos o organismos mucho más fortalecidos para que sean capaces de monitorear por qué se está gastando en determinadas áreas, cómo se gasta, que en el fondo no se pierda dinero, que en el fondo lo que hemos visto en muchísimas municipalidades, no solamente de la zona, sino que en Santiago, por ejemplo, con el caso de Vitacura. Yo creo que ese tema es central para lo que se viene. No sé si el presidente de la cuenta pública va a llegar a abordarlo de una manera tan detallada. Sí, yo creo que va a destacar el tema del royalty minero como un logro, que efectivamente es un logro para su administración, pero no sé si va a profundizar mucho más en cuáles son los desafíos que se vienen, en cómo se va a gastar, porque eso obviamente tiene que ver mucho más con la discusión de cada región, como decía Violeta, y también de otros actores más allá del gobierno regional, actores, por ejemplo, como las universidades o centros o actores sociales, en general deben participar en esa discusión. Sí, ahí vamos a ver lo que ocurre en torno a eso, también con el mensaje presidencial que luego de dar la cuenta pública se va a grabar también en la cadena nacional. Quizás ahí se van complementando un poquito respecto a todos estos anuncios. Escuchamos las palabras de Erika Edo, ahí parlamentario del Distrito 20. Queremos irnos también al Distrito 21 con Flor Baise, ahí parlamentaria también acá de la región del Biobío. Necesitamos oír propuestas concretas en materia de seguridad pública, en materia de reactivación económica y también del combate contra el terrorismo en la macrozona sur. Hoy el presidente tiene la oportunidad de enmendar el rumbo y dejar las ideologías de lado para enfrentar las problemáticas que más aquejan a la gente. Esperamos que presente un plan nacional de seguridad pública, de combate contra el crimen organizado y de reactivación económica y de generación de empleos. Uno de los temas más importantes y que aquejan es el crimen organizado, es la inseguridad, ¿verdad?, en la que estamos sintiendo y viviendo en el día a día. Se han hablado de muchas medidas, pero ¿se han logrado implementar a un 100%? Bueno, lo que se ha planteado efectivamente hace un tiempo ya y como decía Christopher, efectivamente, y Erika Edo lo decía, no era la agenda original, ¿no? Cuando nosotros analizamos políticas públicas sabemos que hay una propuesta de gobierno inicial, pero múltiples agendas coyunturales y contingencias que mueven las agendas. En el caso de Piñera, recuerden que el terremoto, tsunami, modificó la agenda completamente. En este caso, me parece que efectivamente los temas de seguridad irrumpen y como también se planteaba hace un momento, la derrota electoral, ¿no? La derrota electoral mostró que los temas de seguridad, de delincuencia, también se habla de la palabra terrorismo, ¿cierto? Son temas que a la gente sin duda le importan, le interesan. Incluso más allá de las cifras, ¿eh? O sea, yo creo que cuando se genera un ambiente social que observa, ¿cierto?, que siente, que tiene una sensación de inseguridad, la cifra, el dato, no necesariamente tiene mucho impacto, ¿no?, en la opinión pública. Ahora, es verdad que se han invertido recursos regionales, es verdad también que se habló de una reforma a Carabineros que no ocurrió, ¿cierto? Entonces hay, yo creo, un avance a medio camino
así me atrevería a decir, un avance a medio camino en términos de inversiones que se han ido planteando, también acciones de actores. Yo de nuevo doy el ejemplo de las acciones regionales, el gobierno regional que actúa, la municipalidad que actúa, y entonces vemos hoy día un intento de distintos actores por hacer algo, ¿no? Por hacer algo, por invertir recursos, por financiar retenes, por financiar más carros policiales, por financiar equipamiento necesario, etcétera, pero esa visión como estructural de política de seguridad nacional, yo creo que está muy al debe. Y yo creo que efectivamente esto tiene que ver también con poder identificar, con sistemas de inteligencia más elaborados que permitan efectivamente identificar y focalizar, no generar, ¿cierto?, un territorio intervenido completamente, que es la crítica en la provincia de Arauco de muchas personas, pero que duda cabe que hay robo de madera y que hay personas involucradas, que hay duda cabe, que hay personas que tienen agendas, ¿cierto?, que impactan la seguridad, que dañan, y en algunos casos ejercen el terror en la ciudadanía, por eso se ocupa el concepto de terrorismo, y por lo tanto a mí me parece que ese avance en materia de una estructura policial, de una decisión, ¿cierto? También vimos durante muchos años ambigüedad respecto de qué hacer con la violencia, ¿no? O sea, ese fue un gran tema en el 2019, si es condenable o no, si requerimos fuerza policial o no frente a hechos de violencia. Me parece que hoy día discursivamente hay un cierto consenso respecto de aquello. Eso cambió porque se instaló esta agenda, pero yo creo que la decisión y la reforma estructural y una visión que permita coordinar las acciones locales es fundamental. Te quiero sacar de un tema, quería comentarle a Christopher a propósito de la transparencia, que dentro del anuncio de la cuenta del gobierno regional, ¿sí?, ¿cierto?, se planteó a propósito del gasto público justamente un convenio con la Contraloría y para controlar el gasto. Y porque efectivamente, si es que vamos a tener más financiamiento regional, como ciudadanía necesitamos el control suficiente para saber en qué gastan el dinero, transparencia, ¿cierto? Y poder tener esa visión respecto del gasto. Creo que es un tema en Ñuble ha sido bien harto escándalo con alcaldes, ¿cierto? También con municipios. Entonces es un tema central para poder avanzar. Yo no quería dejar de decírtelo porque estaba en la línea de lo que tú planteaste. Sí, hay, Christopher, relevante respecto, obviamente, a lo que se espera y a cómo se va avanzando, porque como lo hemos indicado, este ya viene siendo la primera cuenta pública de manera oficial. Sí, sabemos que las primeras cuentas públicas de cualquier administración con 3 meses difícilmente es como parte de lo que dejó el mandato, pero lo que significa también ya a 15 meses y lo que se proyecta también a los próximos 3 años, dejar esa marca, esas cositas pendientes, como señalaba también Violeta, respecto, por ejemplo, a la figura presidencial, de la delegada presidencial, bendigo, lo que hay en otras materias, como ha ido cambiando, por ejemplo, y principalmente cómo afecta a nuestra zona con los incendios forestales, en temas de vivienda, que sabemos que es una crisis habitacional que viene hace bastantes años. Y claro, llegamos a un punto que tenemos crisis en diversos ámbitos, y acá es cómo vamos abarcando todo esto y cómo proyectamos también los próximos años de mandato, además. Claro, yo creo que en el fondo se va a centrar en los temas que son urgentes ahora, primero como el tema de seguridad. Yo creo que el presidente va a destacar, por ejemplo, el aumento en el gasto o en los recursos que se han destinado a Carabineros para que en el fondo combatan los distintos tipos de violencia y delincuencia, porque en el fondo estaba la delincuencia común, que también estaba alta, pero también en el fondo estamos experimentando este nuevo tipo de organizaciones con funerales narcos, por ejemplo, con el Tren de Aragua en Concepción en otras latitudes, para el cual yo creo que el Estado en general, independiente de la administración, no estaba preparado sobre cómo abordarlo técnicamente ni tampoco yo creo que políticamente. Yo creo que eso por un lado, y yo creo que el presidente va a destacar eso y va a hacer, como decía Violeta, su prioridad, aunque todos sabemos que nunca fue prioridad antes y que incluso cuando llegaron al gobierno tampoco lo eran, pero ahora sí lo es y eso también es algo que hay que destacar. En segundo término, yo creo que va a ser una referencia un poco a la discusión que hemos tenido por 2 razones al tema de la dictadura, porque cumplimos 50 años del golpe y también por las declaraciones, ¿cierto?, en Twitter, de la entrevista y con el tuit que hizo, primero hacia Lula acerca de Maduro en Venezuela, si es que era una democracia o una dictadura en este caso, no. Y también a la referencia que hizo el consejero electo Silva respecto de su admiración, entre comillas, por algunos aspectos del gobierno de Pinochet y que en el fondo a él quien veía como un estadista. Yo creo que él va a tomarse de eso, que fue en el fondo algo que le dejó servía un poco a la oposición de republicanos para que haga referencia a eso, y también algo que tiene que marcar precisamente por el aumento de las personas que dicen que en el fondo que el golpe fue justificado de alguna manera. Entonces yo creo que eso sería, y lo otro es su agenda en el fondo social,
que tiene que ver con los logros en términos económicos, en términos de las 40 horas, del royalty, todo en el fondo la agenda que se ha ido avanzando. Sí, una agenda que también tiene que ver con la importancia de lo social, de lo familiar, de la mujer, ¿no? Una ley que me parece que es súper importante de conversar hoy es que empieza a regir la ley pago de deudas de alimentos, ¿no? Una normativa que sin duda viene a ayudar a tantas familias, a tantos niños y a tantas niñas que por años les falta justamente ese dinero. ¿Qué te parece también la agenda social que tiene que ver con esto? Bueno, fundamental. Yo creo que ahí también han habido ajustes respecto del discurso y del tono del gobierno feminista. Recuerden que ese no era el gobierno de la seguridad, era el gobierno feminista. Sí. Y ahí han habido ajustes. De hecho, la misma ministra Orellana en algún minuto justificaba que efectivamente numéricamente no seguían siendo mayoría, pero que seguía siendo ese enfoque. Yo creo que de todas formas sí ha habido una constancia en instalar temas vinculados a igualdad de género, ¿cierto? A igualdad de condiciones, y este tema en particular me parece que es de absoluta justicia, ¿no? Que es hacerse cargo de la responsabilidad de los hijos y buscar todas las formas que supongan, ¿cierto? La seguridad, el bienestar de los niños, compartiendo las responsabilidades que corresponden en todos lados. Yo creo que de todas formas, todos aquellos aspectos vinculados a género, ¿no? siguen siendo importantes en la agenda, siguen siendo hoy día también, a propósito del debate constitucional, se ha discutido harto respecto de la paridad. Son temas que van a seguir en la agenda, ¿no? Si la participación de mujeres en cargos públicos, si la participación de mujeres en el órgano constituyente, en este caso, ¿cierto? O cómo definimos nuestro sistema electoral, va a seguir marcando, yo creo, la agenda de todas formas, y me parece que está muy bien, ¿no? Que son temas que tienen que estar ahí planteados, y hay muchos actores, la misma red de politólogas ha sido una voz permanente en estas discusiones. Tienen que seguir estando presentes. Sí, claro, hablamos acá de gobierno feminista, un gobierno también más ligado a lo medioambiental, dentro de lo que se espera, y temáticas que claramente la ciudadanía también está ejerciendo cierta presión, Christopher, ahí en torno a lo que hay sabemos que las encuestas son un reflejo del momento, nos ayudan, y lo que tú indicabas también en cuanto a lo que significó en la cuenta pública anterior, lo que se espera en este tema, y con estos cambios estratégicos que hablamos precisamente con el profe Víctor Hugo García anteriormente, que está poniendo figuras también relevantes, cambios como Toal, Izal, del canciller, ahí, que generan cierta confianza y credibilidad también al público común y corriente, que es dentro de esa estrategia el juego político, o sea, acá es manejar ahí cómo vamos llevando lo que tenemos de la mejor manera. Sí, yo creo que esa fue una también no sé si derrota, pero en el fondo cambios que se tuvo que introducir al gobierno respecto de los planes que tenían inicialmente. O sea, lo inicial era una buena reforma tributaria, aprobar la Constitución el año pasado y llegar con una nueva generación al poder. Y en las tres, en el fondo, han habido cambios importantísimos. De hecho, el hecho que se haya tenido que recurrir a exfiguras de la concertación refleja un poco eso, el mayor peso y quizás predictibilidad, y las redes que estas personas también tienen y el oficio que tienen para manejar este tipo de política. La gente podrá estar un poco disconforme con los partidos políticos, especialmente con lo de la concertación, pero de alguna manera como que irradia alguna suerte de confianza, tener gente que odiamos pero que los conocíamos al menos. Entonces yo creo que eso ha sido la apuesta del presidente, que también ha chocado también con sus propios sectores más nuevos y con el Partido Comunista, que es la otra parte del gobierno, la otra coalición. Pero yo creo que en el fondo eso va por el buen camino, especialmente cuando hemos visto personas que han sido nombrados en cargo de ministro y ministra, que no han tenido, ¿cierto?, una función demasiado destacada y que por tanto se ameritaba este tipo de cambios y giros de timón fuerte que había que realizar. Sí, bueno, agradecemos la oportunidad de espacios como este. Siempre creemos que es prioritario ir reconociendo temas tan importantes que se van dando, sobre todo en esta cuenta pública que ya comienza a las 11 de la mañana. Así que obviamente vamos a ir a una pausa comercial para ya poder seguir abordando y hablando temas que son tan trascendentales y que ayudan a reconocer, y cómo también las personas en casa se van vinculando a temas tan importantes que hoy día a través de esta cuenta vamos a poder ir reconociendo. Sí, despedimos a Violeta Montero, sabemos que tiene una agenda ahí con otras actividades, así que ahí dejamos libertad de acción. Pero decir sobre todo que difícil es gobernar, ¿cierto? O sea, esto da para otra conversación, pero efectivamente los cambios que han sido necesarios en materia del gabinete, hoy día es otro gabinete muy distinto del que
fue en la cuenta anterior, ¿cierto? Han debido generarse una serie de medidas, pero de todas formas relevar la importancia de la cuenta pública, ¿no? Como un acto cívico, como un acto en el cual las autoridades dan efectivamente cuenta, ese es el concepto, ¿no? Dan cuenta de sus actos, hay un cierto control ciudadano y me parece que es un acto republicano en el sentido, ¿cierto?, de la palabra y tenemos que entenderlo así, valorarlo y en ese mismo sentido valorar la forma como este acto se va a generar, además post pandemia, con un pleno en el salón, ¿cierto?, que no se había visto hace hartos años, así que para mí dentro de todo es una buena noticia y me parece que el que se vaya generando de manera obligatoria por la ley, pero también como una tradición, es muy positivo. Muchas gracias por la invitación.